día 14, en la SER, con Javier Liébana. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. He dormido del tirón, o sea, ha sido increíble. Volver a casa ha sido maravilloso. Estoy súper contenta de estar ya en mi casa está en perfecto estado, el pueblo también. Por lo que estoy viendo por mi ventana, el bosquecito que tenemos ahí de pinos no se ha quemado. Y bueno, a lo lejos, unas montañas que hay más a lo lejos sí que se ve que se ha quemado. Es hoy uno de los grandes sonidos de los incendios, la vuelta a sus casas de quienes llevan, en algunos casos, más de una semana fuera, como Nuria, que es de Fresnedillas de la Oliva, en Madrid. La situación es más favorable, aunque las próximas horas van a ser clave. La evolución continúa siendo favorable, con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles. Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional de Protección Civil, en un contexto complejo, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor. Lo ha dicho Pedro Sánchez esta mañana desde el puesto principal de mando avanzado de Navalcarnero, donde se están coordinando los incendios de Madrid y Ávila. Desde allí Sánchez ha explicado que no ha habido avances en el fuego, que estamos más cerca de vencerle, y ha destacado la buena coordinación entre administraciones. La respuesta está siendo eficiente, gracias sobre todo al espíritu de equipo de todas las administraciones, sabiendo que nuestro único adversario, nuestro único enemigo es el fuego y que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas. Además, como lleva haciendo desde que empezó esta nueva crisis de incendios, ha vuelto a insistir en la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática. Según Copernicus, son ya 206.000 las hectáreas que se han calcinado este año en España. Faltando agosto, es ya la mitad de todo lo que se quemó el año pasado, que fue un auténtico desastre. La evolución de los incendios en Madrid y Ávila invita al optimismo. En las últimas horas no ha habido reproducciones ni está avanzando el fuego y poco a poco muchos vecinos están pudiendo volver a sus casas. Vamos primero a conocer la última hora en Ávila. SER Ávila, Lorena García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues como acaba de comunicar el ministro Marlaska, se está decretando el fin de la medida de evacuación de todos los vecinos que permanecían en esta situación. En el caso de Ávila eran todavía una docena de municipios los que se veían afectados por esta medida. Y es que el incendio Burgondo hoy cumple su 7º día, no ha avanzado ni un centímetro durante la noche, aunque se han seguido produciendo reactivaciones dentro del perímetro que alcanzarían unos 180 kilómetros de distancia. La meteorología prevista para este miércoles vuelve a situar el incendio en un escenario de riesgo. Ante esta situación, el operativo mantendrá una estrategia basada en la vigilancia y la consolidación del perímetro, según indicaba la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María González Corral. Centrados en las próximas horas, en analizar cuál es la situación meteorológica. Nos encontramos ante una ola de calor y ver qué pequeñas reproducciones se pudiesen producir. La previsión para hoy apunta a rachas de viento de entre 30 y 35 kilómetros hora, por lo que los trabajos se mantendrán especialmente vigilantes en el frente oeste del incendio, la zona de Mijares y en la zona de Cebreros, donde la evolución del viento será uno de los factores a seguir con mayor atención. Gracias, Lorena. Pues esa es la noticia. Las autoridades ordenan el fin de las evacuaciones y confinamientos en todas las localidades de Ávila afectadas por los fuegos. Las buenas noticias también llegan desde Madrid. 24.000 vecinos de 10 municipios han podido ya pasar su primera noche otra vez en casa. Alfonso Gea, buenas tardes. Buenas tardes. El fuego no ha logrado tampoco aquí en Madrid progresar la pasada noche, no ha avanzado, pero sigue activo dentro de ese perímetro de 250 kilómetros que lo encapsula. Los satélites ya nos reportan la existencia de focos activos de importancia, pero hay fuego que apagar. Siguen los trabajos por tierra y aire en la zona norte del pantano de San Juan, en ese curso norte del río Cofio, que es el lugar donde las llamas han intentado proseguir su camino hacia las puertas del Parque Nacional de Guadarrama. Labores de extinción en medio de la cuarta ola de calor de este verano y con vientos de componente sur a alta velocidad. Vigilancia continuada, detección y más agua y bulldozers. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en declaraciones a Televisión Española.
y ahora ya estamos, como se ha hecho esta noche, en lo que es la vigilancia activa. Vuelvo a decir, reconocimientos aéreos, trabajos también aéreos para enfriar las zonas y también seguir construyendo cortafuegos de una forma eficaz a través de toda la maquinaria pesada para evitar cualquier efecto de una hipotética reproducción. 9 horas por delante de máxima tensión. Hay muchos restos humeantes, mucha madera de especies leñosas y también resinosas que esperan una racha de viento para volver a activarse. Gracias, Alfon. Y luego está Castellón, donde las últimas horas han sido un poco más difíciles. En el incendio de la Vall d'Uixó no se ha conseguido todavía estabilizar, aunque esta mañana se esperaba que los medios aéreos pudiesen atacar las zonas que tenían un acceso más difícil. ¿Cómo ha sido, Ángela Berlanga? Así es, las labores de extinción concentran sus esfuerzos en el flanco este del incendio, entre la localidad de Alfondeguilla y Tales, donde hay varios focos encendidos en una zona de difícil acceso. Estas son horas clave, ya que aparece el viento en esta zona de unos 20 km/h y también aumentan las temperaturas. La buena noticia es que hoy sí, los medios aéreos están trabajando en esta zona, la cual tiene una orografía muy complicada, y son casi 400 los efectivos que hay trabajando en este incendio. Se espera que las noticias puedan ser mejores de cara a la próxima reunión del CECOPI, la cual se celebra a las 7 de la tarde en este puesto de mando avanzado. Pues esta es la situación hasta ahora en estos 3 incendios, el día en el que ha entrado en España una nueva ola de calor que va a durar mínimo hasta el domingo. Hasta ahora se superan ya los 40 grados en algunos puntos. Meteoróloga Nuria Seró. Hola, muy buenas tardes. Hoy se superarán los 40 grados a la sombra, tanto en Córdoba, Logroño, Pamplona, Toledo, Zaragoza. Hoy empieza la cuarta ola de calor de este verano, que durará al menos hasta el domingo, con calor extremo, salvo en el norte del país. De hecho, hoy ya se nota ese descenso de temperaturas, tanto en Galicia, en el norte, como también en el Principado de Asturias. Y en el norte seguirán bajando los termómetros mañana. Y justo en el litoral cantábrico es donde encontramos algunas nubes a lo largo del día de hoy. También en Huelva se van disipando. Y esta tarde podremos tener alguna tormenta fuerte, especialmente en el Pirineo de Girona. La calima se va expandiendo por el archipiélago canario, especialmente la encontramos en las islas más orientales. Como decíamos, la otra gran imagen del día es la de quienes han podido pasar su primera noche otra vez en casa. En ellos nos queremos centrar también hoy, y con ellos ha hablado nuestro compañero de Radio Madrid, Pedro San Martín. Pedro, ¿cómo se han encontrado sus pueblos y sus casas los vecinos que han podido volver? Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos podido hablar con vecinos de Cadalso de los Vidrios, como Mariano, que justamente temía por la situación que pudiese ver al llegar a casa. Primero, no sé, con un poco de desazón, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Lo primero cuando llegas al pueblo, ¿sabes? Y luego, claro, cuando abres la puerta lo que te puedes encontrar, cómo está la casa y tal. Y al llegar al pueblo había un montón de ceniza. Y luego yo abrí la puerta con olor, mucho olor, todo el patio, todo, y el de mi vecina, todo de pavesa, todo, pero lo que cabe, bien. Esa alegría de Mariano al encontrar su municipio y su casa sin afecciones por las llamas es la que comparte Nuria, de Fresnedillas de la Oliva, que cuenta cómo su pueblo está mejor de lo que esperaban. Aquí no llega el humo se ve como muy a lo lejos. El pueblo está limpio completamente, pero lo que se ve es la montaña, que hay una montañita pequeña, lo que se ve es la montaña detrás que ha sido afectada. Una emoción que se suma a la esperada vuelta a sus hogares. Pedro, gracias. A vosotros. Para todas estas personas, ya contábamos ayer las ayudas que ha aprobado el Gobierno, pero ¿qué cubren los seguros y cómo tienen que reclamar todas estas personas que han sufrido daños en su casa, en sus negocios o en sus explotaciones? Ira Valdés. Hola, buenas tardes. Los seguros multirriesgo cubren tanto los daños causados por el propio incendio como los derivados del humo. Si los afectados tienen otro tipo de seguro de hogar, tendrán derecho a la indemnización si este incluye la cobertura frente a incendios, como explica Manuel Mascaraque de UNESPA. El seguro puede cubrir tanto los daños a la propia vivienda como los bienes sufridos. Además, si la casa no puede habitarse temporalmente, muchas pólizas contemplan gastos para encontrar un alojamiento provisional. Hay un plazo de 2 años para reclamar la indemnización y legalmente habría que dar parte durante la primera semana. Un plazo que, explican desde el sector, no es tan rígido en este tipo de situaciones como tampoco lo es en el caso de agricultores y ganaderos cuyas pérdidas están cubiertas por agroseguro. Sergio de Andrés es su director general. En el seguro agrario el riesgo de incendio está cubierto en todos los seguros. Cubre toda la producción agrícola que puede haber en las zonas devastadas y también pues el ganado que puedan encontrarse en explotaciones ganaderas. Y para los negocios
daños dependerá de la póliza contratada, pero muchas, además de los daños causados, cubren incluso los ingresos perdidos estos días. Esto respecto a la vuelta a la nueva normalidad de los desalojados, pero centrándonos en la recuperación de lo quemado. Ayer Javier Ruiz Martínez. Javi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estuviste recorriendo la zona cero de este incendio de Madrid, que es el Pantano de San Juan. Allí nos encontramos zonas verdes en medio de un paisaje negro que son claves para poder recuperar la zona. Cuando decimos que un incendio ha quemado 50.000 hectáreas, la ingeniería forestal explica que entre un 10 y un 25% se puede salvar. Víctor Resco de Dios, miembro asociado de la Real Academia de Ingeniería. Dentro de un perímetro siempre quedan zonas verdes y eso es muy importante porque luego va a facilitar, va a posibilitar la regeneración natural de la zona a partir de los árboles madre que han quedado sin quemar. Lo que toca hacer ahora con esas zonas verdes es, claro, primero evaluar la severidad en cada zona y luego actuar para frenar la erosión que provocará la lluvia y el viento. Raúl de la Calle, secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. Pues desde el mulching, que es cubrir con paja las zonas que queramos defender, pequeñas barreras y sobre todo que haya una limpieza en los pasos de agua. En las islas no quemadas, incluso en el suelo quemado, hay posibilidades de rebrote de algunos árboles grandes y regeneración natural por semillas de algunos pinos. Actuar demasiado pronto también puede frenarla. La que ha utilizado los incendios, y en concreto el sufrimiento de quienes han perdido una casa, ha sido Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho ser víctima de una campaña de desprestigio después de lo que ha publicado esta mañana nuestros compañeros del diario El País. Según están contando este medio, y ha podido confirmarla SER, la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, que es una de las zonas más caras de la capital, por un valor aproximado de unos 6 millones de euros. ¿Para qué? Pues para que lo use Isabel Díaz Ayuso como oficina mientras que se realizan los trabajos de rehabilitación en la Real Casa de Correos, que es la sede del gobierno madrileño que está en la Puerta del Sol. El inmueble se compró en abril, pero lo hemos sabido ahora. Radio Madrid, Lía Payo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La presidenta regional enmarca la compra de este piso por la reforma integral que se está llevando a cabo en la sede del gobierno madrileño. Niega, en cambio, que vaya a ser la residencia oficial porque todavía hay dudas de cómo se va a organizar. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo. También les digo que no sé cómo lo vamos a organizar, porque no sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o la de Transportes, y es el consejero el que se va para allá, no lo sé. Tampoco aclara Ayuso por qué no se informó en los canales oficiales de la compraventa ni cuánto ha pagado la Comunidad de Madrid por este piso. Ayuso lo achaca todo a una nueva campaña contra ella en plena emergencia. No me compete porque no lo realizo yo, no es para mí. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me le han comprado a Ayuso nada. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. Este nuevo ático se encuentra en la zona en la que Ayuso vive junto a su pareja y es próximo a otro inmueble que la presidenta madrileña tiene en propiedad. La compra se ha gestionado a través de la empresa pública Planifica Madrid, que dirige el consejero de Presidencia Miguel Ángel García y que es heredera de Arpegio, otra empresa que se vio inmersa en el caso Púnica. Gracias, Lidia. Sobre esto se ha pronunciado Más Madrid. Eduardo Rubiño habla de capricho. Es un capricho de Ayuso, que tiene obsesión con los áticos de lujo en Chamberí, pero muy poca afición a pagárselos de su bolsillo. Es un delirio faraónico de una presidenta que se cree que puede hacer y deshacer a su antojo y que seguramente esperaba que su amigo Almeida le arreglara la adaptación de las normas urbanísticas del ayuntamiento a la carta. Y también acaba de hablar el líder de los socialistas madrileños, Óscar López. La señora Ayuso vuelve a comprarse un ático de lujo con el dinero de todos los madrileños y no es la primera vez. Ya hemos conocido un chalet en Rascafría y ahora un ático de lujo. Si la señora Ayuso quiere una residencia de invierno y otra de verano, que lo apruebe con transparencia y que dé la cara y que lo diga. Pero no con el dinero de todos y a escondidas comprar un ático de lujo que no tiene ningún sentido para un uso que no se explica. La compra no aparece ni en los presupuestos ni en el portal de transparencia. Bueno, otra de las polémicas políticas de las últimas horas son las declaraciones que ha dado esta mañana aquí en Hoy por Hoy con Pedro Blanco, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, que ha cargado así contra el indulto parcial que concedió ayer el gobierno a la expresidenta del Parlamento catalán, de Junts, a Laura Borràs. Es que hay conceptos que no se deben indultar, como es la corrupción. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva, y lo hemos prometido. La prueba más evidente es que cuando las cosas se hacen así de tapadillo y sin quererlo contar, pues evidentemente, como comprenderá, es que ya hay la asunción de que esto es algo muy doloroso, ¿no? Pero no ganamos en este contexto. Cuando más necesitamos dar una sensación de firmeza y de intolerancia contra la corrupción, no podemos indultar por corrupción.
¿Usted cree que aunque sea ya con agosticidad y cuando todo el mundo está con la maleta hecha para irse de vacaciones? Es decir, la primera reacción importante sobre esta decisión del Consejo de Ministros que conocimos ayer por la tarde, a través de una nota de prensa, la tenemos por parte de un líder socialista que critica a su gobierno y a su propio partido por haber indultado, dice, la corrupción y encima haberlo hecho a escondidas, con esa palabra que utiliza Page, diciendo que se ha hecho con agosticidad. No ha sido la única crítica de peso que ha dejado Page, habitual díscolo socialista, que también ha dicho tener muchas dudas sobre el caso Zapatero. Ha dicho Page que ser militante no significa ser cómplice. Tengo muchas dudas y es lo que más me corroe. Y, sinceramente, pues las informaciones que se conocen se traducen en dudas, y el que no las tenga, me parece que, sinceramente, es que el fanatismo y el sectarismo de partido no llega a ese punto. Ser militante no significa ser cómplice. Jefe de Nacional de la SER, Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo justifica el Gobierno la decisión de este indulto? Hay, por un lado, un argumento jurídico, que es que el propio tribunal que condenó a Borràs fue el que propuso indultarla parcialmente. Los jueces la consideraron culpable, le impusieron una pena de 4 años y medio de cárcel, aunque ellos mismos en la sentencia reconocieron que era una condena desproporcionada, aunque también inevitable, porque era la mínima para el delito de falsedad documental. Por eso elevaron la propuesta de indulto parcial para evitar su entrada en prisión. El Ejecutivo asume ahora ese criterio y ahí entra el argumento político. La Moncloa asegura que asume ese criterio del tribunal como un gesto más para rebajar la tensión política que generó el procés en Cataluña. Óscar López, en declaraciones a Televisión Española. Tanto la ley de amnistía como la política de indultos ha sido útil. ¿Para qué? Para otro problema que era muy gordo. Oiga, nos hemos olvidado de que España en aquellos años habría portadas en todo el mundo, habría informativos en todo el mundo por lo que estaba pasando en las calles de Barcelona y del resto de ciudades catalanas. La decisión se suma a los intentos del Gobierno por retomar las negociaciones políticas con Junts. Lerma, pero hay que recordar que Borràs no fue condenada por algo relacionado con el procés, sino por adjudicar de manera irregular el contrato para explotar la web de la Institución de las Letras Catalanas entre los años 2013 y 2018, cuando ella era directora de este organismo. Y fue condenada además a 2 delitos, prevaricación y falsedad documental, por fraccionar esa adjudicación en 18 contratos menores para que no superaran el importe máximo legal y así poder adjudicarlo a dedo a un amigo suyo. El Gobierno defiende hoy la medida de gracia, trata de encajarla en la normalidad, pero ayer Sánchez evitó publicitarla. Actuamos, como hemos dicho siempre desde el Gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación. Habló Sánchez en 1 hora y media de comparecencia de los indultos a los dirigentes del procés, de la ley de amnistía, pero el presidente no encontró un hueco para comentar esta medida de gracia. Lerma, gracias. Hasta luego. Y la que es llamativa también es la reacción del Partido Popular, que pese a que en su día hizo campaña contra el indulto a Borràs, hoy evitan responder a Adriana Jordán. El PP mantiene un llamativo perfil bajo, evita las declaraciones grandilocuentes. El secretario general del PP, Miguel Tellado, preguntado por el asunto en el Congreso, ha lanzado balones fuera sobre si les parece bien o mal el indulto a Laura Borràs. Bueno, Sánchez tiene un problema, ¿no? Y es que, Sánchez estaba en contra de los indultos, así se recoge en algún vídeo de él, y sin embargo, parece que ahora ya no está tan en contra. ¿Y ustedes también están en contra? Sin embargo, esta posición del PP no siempre ha sido así. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se opuso a la amnistía y a los indultos. El propio partido hizo campaña con ello en las calles y en los tribunales. Un cambio de estas declaraciones de febrero de 2024 que escuchamos. Dije que no, y sigo diciendo que no, a cualquier amnistía por 2 razones. La primera, porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Es evidente que el PP relaja sus posturas en cuanto a este tema, todo mientras están inmersos en esa nueva vía del PP con Cataluña y en pleno acercamiento y normalidad con Junts. Los populares se están quitando los complejos con la formación de Carles Puigdemont en un momento, Javier, en el que ningún voto sobra. Gracias, Adri. En lo puramente judicial, después de 7 años de litigio, la justicia ha determinado que el Pazo de Meirás se ha inscrito
a nombre del Estado. Se termina así con un largo proceso judicial y décadas de reclamaciones para recuperar un inmueble que desde el año 1938 ha estado en manos de la familia Franco. Lara Salgado, buena tarde. Buena tarde. Sí, en una resolución del juzgado de A Coruña, a la que hemos tenido acceso en la SER, se ordena el registro de la propiedad de Betanzos, la inscripción del inmueble a favor del Estado, pero no solo eso, sino que se ordena también la cancelación de cualquier inscripción previa, es decir, las que hasta ahora figuraban a favor de los herederos del dictador. Con este trámite, la justicia avanza en la ejecución definitiva de una sentencia que el pasado mes de abril atribuía a lo público la propiedad del Pazo de Meirás. Un paso administrativo de gran calado simbólico porque supone privar a los herederos de Franco de un inmueble que, como dices, llevan ocupando desde la década de los 30 del pasado siglo. La resolución solo es recurrible en reposición. Para ello, el juzgado ha dado un plazo de 5 días. La otra noticia de los tribunales está en el caso Leire Díez. Esta mañana el juez Pedraz ha tomado declaración como testigo a Daniel Mateo, colaborador de la Guardia Civil que organizó la reunión entre Díez y un comandante implicado en el caso Koldo. Este ha ratificado ante el juez que la conocida como fontanera de Ferraz le dijo que detrás de todo estaba el Guan, a quien identificó como Pedro Sánchez. Miguel Ángel Campos. Daniel Mateo es el colaborador de la Guardia Civil que organizó el encuentro entre Leire Díez y el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. Supuestamente Leire le prometió rehabilitarle a cambio de ofrecerle información sobre Aldama y la UCO. El testigo ha reconocido que montó un operativo de 6 personas cuyas identidades no ha revelado y grabaron en vídeo la reunión. Mateo dice que Leire Díez le dijo que detrás de todo estaba el número 1, el Guan, al que identificó como Pedro Sánchez, que Leire dijo que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, estaba al corriente y que en el transcurso de uno de los encuentros atendió una llamada perdida, supuestamente de la directora general, identificando a su interlocutor como Mercedes, que querían cesar al DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, y destituir al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Daniel Mateo sostiene que Leire Díez no le dio la impresión de ser una fantasiosa, porque habló con Koldo y este le dijo que tenía peso en la organización y que la supuesta fontanera le daba miedo, literal. Por cierto, que el juez Pedraz acaba de rechazar las medidas cautelares que había pedido el Partido Popular para que la directora general de la Guardia Civil y el DAO, investigados por este caso Leire Díez, fuesen apartados de sus puestos de trabajo. También imputa al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. 2:51, 1 minuto, y les contamos la orden de busca y captura que ha decretado Rusia contra uno de sus ciudadanos más famosos en el mundo, el fundador de Telegram. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, gracias a que tenemos más de 200 talleres, David ha podido elegir uno cerca del trabajo. Así le hemos arreglado el parabrisas y sus problemas de agenda. Carglass cambia, Carglass repara. Hoy hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 24 de julio, el bote de 71 millones de euros de Eurojackpot de la 11 ha tocado en España. Tú puedes ser el próximo agraciado. Juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14. Javier Liébana. El fundador de la red social Telegram, Pavel Durov, está en busca y captura en su país, en Rusia. Le acusan de colaborar con actividad terrorista porque su aplicación es utilizada diariamente por Ucrania como fuente para la guerra. Durov, que ya fue arrestado en el año 2024 en París y que se ha visto envuelto en múltiples polémicas, ya tuvo que irse de Rusia por sus encontronazos con Putin. Antonio Martín. Sí, Pavel Durov se negó en su momento a dar al gobierno ruso datos de ucranianos que usan Telegram o del opositor ya fallecido Alexei Navalny. Por eso huyó a Francia y, de hecho, tiene la nacionalidad de ese país. Ahora, si volviera a Rusia, se enfrentaría a una condena a cadena perpetua. Y es que las fuerzas de seguridad de ese país, el antiguo KGB, aseguran que por medio de canales, de chats y de bots
de Telegram, la inteligencia de Ucrania recluta a jóvenes para que realicen actos de sabotaje en suelo ruso. Por este motivo ha llegado a detener ya la policía 46 personas, algunas de ellas menores de edad. La respuesta de Pavel Durov ha sido colgar una foto suya en X haciendo un corte de mangas. El uso de Telegram está prohibido en Rusia, pero muchos ciudadanos acceden a la app mediante redes privadas virtuales. Mientras en Oriente Próximo, después del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Arabia Saudí, ambos países han atacado en las últimas horas Irak. Hay al menos 20 muertos. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, la cifra que ofrecen los medios regionales a esta hora habla de momento de esos 20 muertos en esos ataques sobre las milicias proiraníes denominadas Fuerzas de Movilización Popular, en un ataque coordinado, como dices, entre Arabia Saudí y los Estados Unidos. Misiles que han sido lanzados sobre distintas sedes de esta milicia, en la que es la primera acción militar conjunta de americanos y saudíes tras la firma de su memorándum nuclear. Trump ha asegurado en la Fox que la operación ha sido autorizada incluso por el propio gobierno iraquí. Esto, Nico, unas horas después del encuentro que mantuvieron ayer en la Casa Blanca Trump y Netanyahu. La lectura hoy es bien distinta. El gobierno israelí ha dicho que ha sido uno de los mejores encuentros que han tenido ambos, al mismo tiempo que Washington enfría todo, diciendo que fue un encuentro positivo, sí, pero que Netanyahu le vino a decir lo mismo de todos los días. Sí, aunque suena increíble, después del apoyo sin precedentes de Trump a Netanyahu en el genocidio sobre Gaza, el primer ministro israelí ha definido su encuentro de las últimas horas en el despacho Oval como la mejor reunión de todas las que ha mantenido hasta ahora con el multimillonario republicano. Trump dice que Netanyahu ahora entiende la política a seguir con Irán, y mientras el propio Netanyahu se paseaba por su cadena favorita americana, la Fox. I'm going to New York. Yeah. Love to see you there when donde ha asegurado que por supuesto que visitará Nueva York a pesar de la amenaza de Mandani y de proponer su detención por las acusaciones del Tribunal Penal Internacional por sus actos criminales en Gaza. Dice el israelí que irá en septiembre a la Asamblea de Naciones Unidas. Gracias, Nico. Hasta luego. 1 de cada 5 españoles vive en zonas donde se topa el precio del alquiler. El BOE ha recogido esta mañana la declaración de 7 nuevos municipios tensionados y ya son 317 en todo el país. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, 9.300.000 españoles viven ya en municipios donde se despliega al completo la ley estatal de vivienda, es decir, donde se topan las subidas del alquiler o se establecen precios máximos a la hora de firmar nuevos contratos. Es lo que se conoce, lo decías, como zonas tensionadas, a las que hoy se han sumado 7 municipios, con los que ya son 317 en toda España. Ahora bien, Javi, ¿qué ha pasado con los precios en esas comunidades que están desplegando la ley? Bueno, los límites funcionan. En Euskadi, por ejemplo, los nuevos alquileres se abarataron un 3,5% a cierre del año pasado, y en Navarra, que aplica la ley desde 2025, los precios también caen más de un 8% en esos municipios protegidos. Además, la oferta de alquileres no se reduce, como suelen afirmar las voces críticas de la norma, porque los contratos en vigor se mantienen y la firma de los nuevos tampoco va a menos. Pablo, los precios bajan, sí, pero el alquiler temporal se dispara. Claro, esa es la gran sombra de esta medida, porque esas cifras que te iba comentando dejan fuera el alquiler de temporada y de habitaciones, un mercado que va a más precisamente porque esquiva esos topes de precios, porque queda fuera de la ley. Es cierto que en Navarra y en Euskadi esos alquileres apenas representan entre un 5 y un 10% del total, pero la fuga hacia el alquiler temporal es evidente cuando nos asomamos al escaparate inmobiliario. En ambas comunidades, en torno al 70% de los anuncios es ya de alquileres de corta duración. En Cataluña, por ejemplo, donde también se aplica esa ley, son en torno al 62%. Alquileres que, recordamos, se renuevan por meses, que permiten actualizaciones sin ningún tipo de control y que siguen calentando el mercado del alquiler. Anzola, gracias. A vosotros. Te quedas con las conversaciones que arreglan el mundo. ¿Cuándo hace tanto calor como hoy? ¿Saben lo que hago? Con el cine de verano improvisado sobre una sábana. Y con la sensación de no saber qué día vives. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Hora 25, donde encuentras todo lo que te mueve. Hora 25, con Pablo Tallón. Tu verano en la SER. Y hoy nos vamos a ir con un sonido que para muchos no va a tener presentación. Y es que hoy vuelve a los cines Spider-Man. Es la cuarta peli de Tom Holland como Peter Parker, que nos cuenta Joaquín Bañuls. Después de años atrapado entre multiversos, cameos y la sensación de que el universo cinematográfico de Marvel había perdido el rumbo, Peter Parker tendrá que empezar desde cero 4 años después de No Way Home. Hola, me llamo Peter Parker.
No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos. Iba a pasar algo muy malo y la única forma de impedirlo fue hacer que todo el mundo se olvidara de mí. Spider-Man Brand New Day, la nueva película dirigida por Destin Cretton, se sitúa en un mundo en el que Parker se enfrenta a la soledad al desaparecer de la mente de todos sus seres queridos. ¿Qué está pasando? Tras varias entregas protagonizadas por Tom Holland y Zendaya, Marvel introduce a una magnífica Sadie Sink como antagonista, interpretando un personaje que ha mantenido en secreto su identidad, pero que será crucial en esta nueva entrega. Nos enfrentamos a un peligro que no podemos controlar. Uno que ni siquiera vemos. Con un Spider-Man mucho más vulnerable, esta cuarta parte ofrece las mejores escenas de acción de la saga y un Peter Parker más humano que nunca. Marta Casas, Spider-Man y Bad Bunny, ¿qué más quieres? Yo me decanto más por Spider-Man que por Bad Bunny, ¿vale? Creo que tengo otro gusto musical, pero estaba pensando conforme escuchaba que, oye, que me apetece a mí ver Spider-Man, así que lo mismo toca una excursión al cine. Peliculón y temazos. Yo también voy a ir, que lo sepas. Muy bien, pues vamos juntos. Pues venga, se quedan con Ser Deportivos y a partir de las 8 de la tarde, hora 25 con Pablo Tañón. Nosotros volvemos mañana, desde las 2, la 1 en Canarias, aquí, en hora 14. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.